Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Grupo San Pablo presenta Hablando de la indisolubilidad matrimonial, queridos amigos, aquel rey de Inglaterra, Enrique VIII, quería que se le declarara nulo su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Anne Boleyn. Y pues la sede apostólica no se lo concedió. Y entonces el rey quiso doblegar a un agente de mucho prestigio, hoy santo, Thomas More. Le podemos llamar santo del matrimonio, es posible. Vamos a conocerlo, mire. Laboratorios Medix presenta el santo patrono de políticos y gobernantes, San Thomas More. Nació en Londres en 1478. Estudió leyes, literatura clásica y teología en Oxford y en Londres. En 1505 se casó con Jane Colt, con quien tuvo 4 hijos. Ella murió 6 años después, en 1511, y él estableció un segundo matrimonio con Alice Middleton, una viuda madre de una hija. Thomas siempre fue un esposo fiel y un padre cariñoso, comprometido en la educación académica, intelectual, moral y espiritual de sus hijos. En 1504, bajo el reinado de Enrique VII, fue elegido por primera vez como miembro del Parlamento inglés. Años después, el rey Enrique VIII lo confirmó en el cargo y además lo nombró representante de la corona en Londres, con lo que inició una brillante carrera en la administración pública. Como hombre de la confianza del rey, sirvió en diversas misiones diplomáticas y comerciales en Flandes y en el territorio de Francia. Por sus méritos fue nombrado miembro del Consejo de la Corona, juez presidente de un tribunal, vicetesorero y caballero. En 1516 escribió su afamado libro Utopía. En 1523 llegó a ser portavoz de la Cámara de los Comunes. En 1529, en un momento de crisis política y económica del país, el rey lo nombró canciller del reino, convirtiéndose así en el primer laico en ocupar el cargo, al que en 1532 se vio obligado a renunciar debido a las pretensiones del rey de asumir el control de la Iglesia en Inglaterra. En consecuencia, Enrique VIII ordenó encarcelarlo en la Torre de Londres, donde fue sometido a presiones psicológicas para que prestara juramento de fidelidad al rey. Pero él venció toda forma de presión fiel a sus principios, creencias y valores. Durante el proceso jurídico en su contra, él pronunció una apasionada apología de las propias convicciones sobre la indisolubilidad del matrimonio, el respeto del patrimonio jurídico inspirado en los valores cristianos y la libertad de la Iglesia ante el Estado. Condenado por un tribunal, murió decapitado el 6 de julio de 1535,
a pesar de la alta estima en que siempre lo tuvieron tanto la corona como el pueblo de Inglaterra. Fue beatificado en 1886, canonizado como mártir en 1935 y declarado patrono de políticos y gobernantes por Juan Pablo II el 31 de octubre del año 2000. ¿Ve por qué le digo que bien podría ser San Thomas More mártir del matrimonio? O sea que ya hay dos, él y usted. No, solo él. Patricia, ¿por qué la Iglesia toma esta forma, estos modos de responder a sus hijos que se han separado? Esta forma de tribunales, jueces, abogados, sentencias, apelaciones. ¿Por qué tiene todo este aparato jurídico cuando es un asunto sacramental? Sacramental, pero también contractual. Es el único sacramento dual. Es el único sacramento que tiene dos naturalezas. Es sacramento y es contrato. Y tiene dos ministros, un hombre y una mujer. Entonces se aplican las normas del contrato y por lo tanto se judicializa el asunto. Hay que ver si este contrato sacramento tenía todos los elementos para poder llamarse auténticamente un sacramento del matrimonio, ¿no? ¿Y no espanta? Digo, voy a ir a un tribunal y a ver la sentencia de un juez y debo llevar testigos. O sea, ¿no espantan los procesos? Es tribunal de la Iglesia. Entonces, al ser tribunal de la Iglesia, aun cuando hay gente muy preparada adentro, el trato debe de ser de caridad, de recepción, de entendimiento a la gente que llega, porque aparte cuentan historias muy, muy tristes, ¿no? Entonces hay que entenderlos y de alguna manera también darles a ver que la Iglesia como madre los recibe, los entiende y va a estudiar su asunto, porque así es. ¿Es recomendable? Sí. O sea, para quien se encuentra actualmente en una situación así, con un matrimonio deshecho y quiere ser feliz y estar enamorado y amar, ¿es recomendable o va a recordar aquellas tristezas y va a encontrarse con aquel infeliz que le hizo la vida pesada? Bueno, ¿Lo que lance su consulta, porque la opinión personal de que el matrimonio es nulo no es contundente para determinar que realmente lo sea. Sí, no basta con que yo piense. Exacto, aunque yo lo crea, lanza tu consulta y ya el experto te dirá si hay alguna posibilidad o no la hay de celebrar las nulidades. Pusiste ahorita una nota sobre Santo Tomás Moro, sí. Es muy interesante toda su vida, pero quiero decirte que estos juicios, ahorita pues es un antecedente del siglo XVI, pero estos juicios están ya considerados desde el Antiguo Testamento. En Efesios San Pablo lo menciona, ¿no? ¿Cómo lo dice? El privilegio paulino. Aquel hereje, digamos, aquella persona no cristiana, casada, que se bautiza, se convierte al cristianismo y el cónyuge no permite que practique su religión y que se desenvuelva en su fe, eso es lo que se llama cohabitación sin ofensa al Creador. O sea, de alguna manera, el cónyuge que no es cristiano no le permite estar desarrollando su religión y hasta se separa, entonces puede casarse. Vámonos. Se considera privilegio paulino. Privilegio paulino, que ese matrimonio es nulo. Y si ese cónyuge es bautizado, pero simplemente pues no creía, es la misma. Si ese cónyuge es bautizado y abandona la iglesia, sí, porque tú dijiste actualmente, un cónyuge no cristiano. Son dos cónyuges no cristianos. Uno de ellos se bautiza. Uno de ellos se bautiza. Ajá. El otro permanece no cristiano. Ahora, ¿qué ocurre si los dos se bautizan? ¿Sí? El matrimonio se convierte en sacramental. Vámonos. A ver, ya se nos fue el tiempo, Patricia, y esto cada vez se pone más interesante. Sí. ¿Por qué no hacemos una segunda parte? Okay. ¿Te vienes la próxima semana? Claro. ¿Sí? Y háblanos ya formalmente los procesos, cómo se desarrolla, qué hay que hacer, cuáles son los trámites. ¿Trato hecho? Trato hecho. Bueno, yo quedo infinitamente agradecido contigo por todo lo que nos has enseñado y previamente agradecido por lo que nos vas a enseñar la próxima semana. Entonces nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Ya está.
Gracias. Y usted no se vaya, todavía tenemos más de Ver y Creer. Vamos a presentarle, esto es el cardenal Schönborn y todo esto, comentarios de la Sede Apostólica en torno a este documento del Papa, Amoris Laetitia, para que conozca más ahora lo que dicen ellos. Mire. La alegría del amor que nace del encuentro con Cristo, en ella confía el Papa Francisco para conseguir que la palabra de Dios no sea una secuencia de tesis abstractas, sino una verdadera compañera de viaje para las familias, también para las que están en crisis. En el Año Santo de la Misericordia, la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que firmó el Papa Bergoglio el 19 de marzo, solemnidad de San José y día del tercer aniversario del comienzo de su pontificado, recoge los resultados de los sínodos sobre la familia de 2014 y 2015. Presentada en la Sala de Prensa Vaticana por los cardenales Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo de los Obispos, y Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, y los esposos Francesco y Giuseppina Amiano, que tomaron parte en las dos asambleas sinodales. Amoris Laetitia trata en 9 capítulos la rica y compleja realidad de la familia. El texto se ocupa también del tema del matrimonio sacramental, entendido como unión entre un hombre y una mujer. Hay que respetar en su dignidad a todas las personas. Al mismo tiempo pone de manifiesto, no existe fundamento para asimilar o establecer analogías entre las uniones homosexuales y el matrimonio. Un capítulo entero, el 8º, está dedicado a la necesidad de acompañar, discernir e integrar con misericordia las situaciones de fragilidad, como explicó el cardenal Christoph Schönborn. El Papa Francisco ha conseguido hablar de todas las situaciones sin catalogarlas, sin hacer categorías, con esa mirada de fundamental benevolencia que tiene todo lo que se relacione con el corazón de Dios, con los ojos de Jesús, que no excluyen a nadie, que acoge a todos y a todos les concede la alegría del Evangelio. Por eso la lectura de la Amoris Laetitia es muy confortadora. Nadie debe sentirse condenado, nadie despreciado. En este clima de acogida, el discurso de la visión cristiana de matrimonio y familia se convierte en invitación, ánimo, alegría del amor, en el que podemos creer y que no excluye a nadie, de verdad y sinceramente a nadie. Les compete a los pastores, se subraya en el documento, tanto la promoción del matrimonio cristiano como el discernimiento pastoral de las situaciones de muchos que ya no viven esta realidad, como por ejemplo, el matrimonio civil o la convivencia. Nadie puede ser condenado para siempre, añade el pontífice. La invitación es la de integrar a todos, también a los divorciados vueltos a casar, que pueden participar en la vida de la comunidad, por ejemplo, a través de tareas sociales o reuniones de oración, y a través de la conversación con el sacerdote en confesión pueden formar un juicio correcto sobre lo que obstaculiza una participación más plena en la vida de la Iglesia. Es necesario, explica el texto, discernir cuáles son las distintas formas de exclusión que actualmente se practican en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden superarse. En lo relativo a los divorciados casados de nuevo con rito civil, sostiene: acojo las consideraciones de muchos padres sinodales que han querido afirmar que la lógica de la integración es la clave de su acompañamiento pastoral. No solo no deben sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que les acoge siempre. El Papa exhorta sobre todo a no renunciar a proponer positivamente el ideal pleno del matrimonio, como puso de manifiesto el cardenal Lorenzo Baldisseri. En total acuerdo con el tiempo jubilar que la Iglesia está viviendo, la clave de lectura correcta del documento pienso que es la lógica de la misericordia pastoral. El Santo Padre afirma claramente la doctrina sobre el matrimonio y la familia, especialmente en el capítulo 3, y la propone como ideal irrenunciable. Refiriéndose a los jóvenes, afirma: para evitar cualquier interpretación desviada, recuerdo que la Iglesia no debe renunciar de ninguna manera a proponer el ideal pleno del matrimonio, el proyecto de Dios en toda su grandeza. Hoy, continúa, más importante que una pastoral de los fallos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y prevenir así las rupturas.
Recuerda que le dije hace un momento, le cuestionaron al Papa Francisco en una rueda de prensa y él dijo, pregúntenle a Schönborn. Ahí está la respuesta del cardenal Christoph Schönborn. Bien, en otro tema, recibo con afecto a Luis Gerardo Islas. Él es jefe local de la Guardia Nacional Cristera en la Ciudad de México. Y lo digo con tal alegría, existe la Guardia Nacional Cristera todavía. Bienvenido, Luis Gerardo. Muchas gracias, Roberto, por la invitación y por esta oportunidad que con mucha alegría queremos la Guardia Nacional Cristera Nacional y la Guardia Nacional Cristera aquí en la Ciudad de México invitar a todos los católicos, a todos los laicos, a toda la gente de buena voluntad y a toda la gente que defiende los derechos humanos, particularmente la defensa de la libertad religiosa, porque vamos a hacer por primera vez una peregrinación para conmemorar el 90 aniversario de la apertura de los templos. Esto va a ser, nos vamos a ver a las 3:45 este próximo sábado 29 de junio a las 3:45. O sea, dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas y ya. A eso vino Luis Gerardo, a invitarle a usted a que acuda a esa peregrinación, que se me echó esto, con ocasión de los 90 años de que fueron reabiertas las iglesias después de que durante la persecución religiosa tuvieron que cerrarse. Exactamente. Entonces, dentro de 2 semanas, sábado 29 de junio a las 3:45 iniciamos la peregrinación en la esquina de Euscaro y Calzada de Guadalupe y a las 5 de la tarde en el Templo Expiatorio Cristo Rey, la antigua Basílica de Guadalupe, se celebra la misa en Santa conmemoración. Misa, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. Entonces, si quiero llegar a la misa, a las 5. Si Exactamente. quiero ir en la procesión, 3:45. En Calzada de Guadalupe y esquina Euscaro. con Euscaro. Así Muy es. bien, pues ya está usted invitado. Vamos, ¿no? Y además conozcamos a la Guardia Nacional Cristera. Oye, ¿y por qué no vienes un día y hacemos todo un programota sobre la Guardia Nacional Cristera? Te tomamos la palabra y venimos para hablar qué somos. Trato hecho, la trascendencia. Órale, trato hecho. Muchas gracias. Entonces, a ver, chócalas. Entonces, sábado 29 de junio. 5 de la tarde la misa, Antigua Basílica. Antigua. Y 3:45 iniciamos la peregrinación, para estar a las 5 en la misa. Muchas gracias, Luis Gerardo. Gracias a ti, Roberto. Muy amable. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Eso. Y Santa María de Guadalupe. Eso. Uy. Bueno, vámonos. Mire, para quien quiera conocer más del tema, y dale con esto, que aparece hélice de avión, ahí está. Para quien quiera conocer más de este tema, esto es lo más reciente escrito hasta ahora, el padre Mario Medina Balam. Él es decano en la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de México. Escribe este libro que simplemente se llama ¿Pueden comulgar los divorciados vueltos a casar? ¿Sí o no? Entonces ahí lo tiene, publicado por Buena Prensa. ¿Dónde lo encuentra? Pues ya sea en Buena Prensa, mire, o en la Casa de San José. ¿Pueden comulgar los divorciados vueltos a casar? ¿Sí o no? Además es un análisis muy bien hecho de un muy buen canonista, de los mejores que hay en México, sobre este documento del Papa Amoris Laetitia. Ahora sí, nos vamos. Recuerde, 16 de julio, Sagrada Familia, curso de San Marcos, comenzamos 3:30 de la tarde. Y feliz semana, Dios le guarde, y nos vemos la próxima semana para ahora los procesos de nulidad matrimonial, ¿cómo son? Feliz semana, Dios le guarde.